¿Alguna vez te has preguntado qué hay detrás de las decisiones políticas que impactan nuestra vida diaria? Soy Carlos Sandoval, empresario, consultor político y servidor público. Quiero invitarte a que me acompañes a descubrir la verdad detrás del poder, yendo más allá de los personajes para entender quién realmente son y así tomar decisiones más informadas. Vamos cambiando el tema por Capital Político. Yo sí creo que es importante que como mexicanas y como mexicanos reflexionemos sobre qué queremos del Poder Judicial, si queremos mejorarlos. Pues todos los mexicanos yo creo que queremos justicia, una impartición de justicia correcta, ¿no? Accesible, accesible, pronta, rápida, ¿no? Y la verdad de las cosas es que hoy en día lo más importante deben ser los ciudadanos de a pie que se están viendo afectados por cuestiones anómalas. Es decir, ¿por qué no hagamos una reforma que modifique los tribunales de los estados? Tú sabes que, oye, fíjate, me dijiste, ¿cómo los nombran jueces y magistrados? Bueno, a través de exámenes de oposición, de un instituto de la Judicatura Federal, y a partir de ahí se evalúa o no. ¿Tú sabes cómo nombran a los magistrados en los tribunales en todo el país? ¿Cómo? Propuestos por el gobernador y electo y por parte de las cámaras de diputados. Es decir, no hay un escrutinio, no hay un análisis, no hay una reflexión. Y eso, en lo personal, creo que viola la garantía de autonomía judicial. Sí, porque ya va más un tema a contactos, a relaciones. Pues es una decisión del gobernador. Es una decisión del gobernador. No es una decisión del Poder Judicial. No se construye carrera judicial, sino son acuerdos o beneficios que van a construirse para que tales personas. Mira, lo que pasa es que anteriormente los colegios de abogados, las asociaciones sí estaban cercanas en determinado momento al poder y se hacían propuestas de personas honorables, honestas, con cierto conocimiento legal y jurídico que les permitían reflexionar sobre qué propuestas hacer. Ahora, lamentablemente, en algunos estados del país, los gobernadores dicen, pues yo quiero meter a mi cuate, que era el que me operaba los temas electorales, y a mi cuate de la primaria, que sé que apenas terminó la carrera, y lo mando, lo quiero. ¿Por qué? Porque quieren personas dóciles y que sean jueces selectivos. A ver, ¿sabes qué, mi hermano? Esa persona la vamos a detener. Y quiero que me ayudes a que lo detengamos y que lo pongamos en prisión. Y entonces, sí, órale, lo vamos y lo hacemos. Entonces, la verdad de las cosas es que sí se requiere una reforma profunda en el país en materia de justicia. Y fíjate que hay una propuesta muy interesante que hace unos años la estuve valorando, que era la creación de la Secretaría de Justicia. En Estados Unidos hay algo que se llama Minister of Justice, que es decir, era un ministerio de justicia. Esta Secretaría de Justicia lo que hacía era analizar, valorar los nombramientos de los ministros en Estados Unidos, valorar quiénes van a ser, hacer un análisis perfecto de su capacidad jurídica, honorabilidad, que no tengan problemas financieros, que sean personas decorosas. Y sobre todo, este Ministerio de Justicia lo que debe hacer es analizar los temas no desde el punto de vista político, sino desde el punto de vista legal y de justicia. En este país lo que hace falta es justicia. En este país de lo que la gente se queja, de acuerdo a una reunión que tuve en fechas pasadas en el Acuerdo Nacional para la Paz, que fue propuesto por la Conferencia del Episcopado Mexicano a través de un ejercicio ecuménico, es decir, de todas las religiones que fueron hinduistas, fueron mormones, fueron evangélicos y fue parte de la sociedad civil, y crearon conversatorios para efecto de escuchar por qué la gente hoy en día está enojada. Y está enojada porque no hay justicia en este país, porque hay impunidad, porque están desapareciendo 126,000 personas en este sexenio, porque hay 176,000 ejecuciones. Imagínate las personas que fueron, las familias de las personas que fueron ejecutadas. Vida en justicia. Fechas, claro. Imagínate las personas que no saben qué hacer porque su familia está desaparecida. Pues obviamente es un tema de justicia. ¿Y a quién crees que se lo atribuyen? Pues obviamente al Poder Judicial, a los poderes judiciales. Pero hay algo importante que no sabe la ciudadanía. Quien tiene la facultad de investigar, de analizar y reflexionar sobre los delitos se llaman
procuradurías en algunos casos o fiscalías. Y en este caso lo que se requiere es capacitar, adiestrar con elementos técnicos, científicos, tecnológicos a estas fiscalías. Yo sí creo que lo que debemos buscar en el 2024 es que llegue quien llegue, deben fortalecer el Estado de Derecho en el país. Si no fortalecemos el Estado de Derecho, nuestro tejido social, nuestra sociedad se va a ir fragmentando, se va a ir vulnerando y todos, ciudadanos, empresarios, pueblo, indígenas, campesinos, nos vamos a seguir siendo afectados por esta circunstancia. Oye, bueno, y retomando el tema de este Ministerio de Justicia que hablas, ¿empieza de dónde? ¿Desde el federalismo o puede empezar en un municipio, puede empezar en un estado? De hecho, ya hay algunos estados que han creado algunos ministerios de justicia, Secretaría de Justicia y Derechos Humanos. Por ejemplo, Guatemala creó la Secretaría de Justicia y los Derechos Humanos. Mira, lo que debemos hacer es replantear los derechos humanos en este país. Hacer ver que todas las personas debemos de gozar de derechos humanos, pero eso no significa impunidad, ni tapar delitos, ni afectar a las personas. Entonces, ¿qué es lo que tenemos que hacer? Es revisar a través de este Ministerio de Justicia qué necesitamos hacer. Las leyes están funcionando. Pero para revisar a través de ese ministerio, primero hay que crearlo. Entonces, la pregunta va orientada ¿desde dónde nace? ¿De tiene más que ser una propuesta. a menos o de menos a más? Yo de creo, un municipio al país o tiene que arrancar en el gobierno federal e irlo bajando, aterrizando a través de los estados, a través de los municipios. ¿Cómo se puede instrumentar, cómo se puede poner en marcha este tipo de... Qué buena. El amparo surge en un estado, en Yucatán, en el año de 1847. Aquí el tema, fíjate, dije Revolución Francesa 1847, no, es 1789. Me fallaron 100 años. Entonces, aquí el tema es, tiene que haber un diagnóstico. Bueno, pero a ver, el diagnóstico... ¿Quién lo tiene que hacer? Ya sabemos qué le duele. No, pero ¿quién lo tiene que hacer? Lo tiene que hacer una Secretaría de Estado. ¿Quién la debe construir? El presidente de la República o la próxima presidenta de México, porque es claro que en este país va a haber presidenta en el 2024. Es claro que va a ser la primera presidenta de México. Sus planes de gobierno tienen que buscar qué crear para fortalecer el Estado de Derecho. Porque el Estado de Derecho significa mejor justicia, respeto a la legalidad y va a generar inversión extranjera directa. Un país con Estado de Derecho lo que va a provocar es que los empresarios vean a México con este llamado nearshoring. Ya hay certeza. Certeza, exacto, certeza. Vamos a invertir. Oye, ¿por qué? Porque van a respetar mis derechos laborales, porque van a respetar mi tierra, porque van a respetar a mi empresa. Yo creo que es ahí donde tengo que dejar. ¿Por qué creo que la Secretaría de Justicia es importante como una agenda nacional y posteriormente instaurarla? O es más, pueden irla poco a poco creándola los gobernadores o las gobernadoras de este país para tener un diagnóstico claro. ¿Qué está pasando con la ley y por qué la ley no está dando resultados? O sea, todo en este sexenio fue de penalidades altas, de crear más delitos, de crear más sanciones. ¿Se ha resuelto el problema de la criminalidad en este país? No, yo creo que ha crecido, ¿no? ¿Se ha resuelto el problema de la impunidad? No se ha resuelto. Entonces, ¿qué tienes que hacer? Un diagnóstico, crear propuestas, mejorar política pública judicial. Y dos, la verdad de las cosas es que les guste o no les guste a las legisladoras y legisladores. Están creando normas que están siendo contrarias a derecho, que están siendo contrarias a la legalidad, como son la eliminación de los fideicomisos, que eran ahorros de los trabajadores para efecto de beneficiar en la administración de justicia. ¿Cuál es tu lectura de la salida del abogado Arturo Saldívar? Mira, yo tuve la oportunidad de conocer a Arturo Saldívar en el Poder Judicial Federal. Es una persona que considero talentoso en el tema del juicio de amparo,
se acercó en su momento al ministro don Genaro Góngora Pimentel y construyó lo que es la ley de amparo, la nueva ley de amparo, que como dijera un amigo, de nueva no tiene nada, pues ya tiene creada desde el 2013. Mira, la verdad de las cosas es que yo creo que Arturo Saldívar fue enamorado por un proyecto político. Escuchó el canto de las sirenas y creo que por lo menos el timing no fue el correcto. ¿Por qué? Porque siendo ministro todavía de la Corte, donde todavía no se ha aprobado su renuncia, porque no existe esa causa grave para que se otorgue su renuncia, se subió al ring político electoral a golpetear a una candidata de oposición de su proyecto, que está claro que antes de renunciar se sube y lo canta. a favor y lo canta y sube la fotografía con una candidata. En el tema de los tribunales constitucionales, en el ámbito legal, pues se está haciendo algo y de forma indebida que no va de acuerdo con el Código de Ética Judicial, que no va de acuerdo con la propia normatividad, y creo que se metió en un problema. Porque aparte no existe una causa grave. Es decir, causa grave es, oye, tengo una enfermedad terminal, tengo que atender tal asunto, estoy impedido para continuar. A lo mejor puede decir, estoy impedido para continuar en este proyecto porque ya tengo una agenda política y entonces pierdo mi imparcialidad. Y entonces los senadores sí, efectivamente, sí tienes una causa grave porque no puedes ser imparcial ya. El problema es cuándo fue que se enamoró de ese proyecto, cuándo fue que forma parte de ese proyecto político. Eso es lo que va a juzgarse el día de mañana. Quiere decir que desde hace 6 años, 5 años… ¿Pudo haber imparcialidad? Pudo haber imparcialidad. Quiere decir que tal vez no fue imparcial. Quiere decir que entonces sus decisiones para efecto de modificar la ley para que se pudiera ampliar su periodo de presidente de la Corte no fue imparcial. Quiere decir que su votación para que el ejército participara en labores de seguridad pública no fue imparcial. Quiere decir que en el tema energético de la misma forma. Quiere decir que ¿cuándo entonces dejó de ser imparcial porque está aliado a un proyecto político? Los ministros de la Corte se deben apartar de los proyectos políticos para adentrarse al respeto de la Constitución y algo que se llama bloque de la constitucionalidad o parámetro de la Constitución. Mira, la verdad, los abogados creamos concepciones muy complejas para efecto de decir que la Constitución está nutrida por tratados internacionales y está nutrida por resoluciones internacionales, la Corte Interamericana. Entonces, quiere decir que a la Constitución le trasladamos más derechos que están establecidos en los tratados internacionales. Y entonces, ¿qué debe hacer un juez constitucional? Un juez constitucional debe valorar si hay invasión de un poder a otro poder. ¿Qué debe analizar el Tribunal Constitucional? Si una autoridad, una norma es contraria a los derechos humanos. Es decir, oye, ¿sabes qué? Aparte de meterte a la cárcel, te vamos a escupir y te vamos a sacar en las redes sociales y te vamos a sacar encuerado y oye, espérate, sí, ¿por qué? Porque es justicia. No, no es justicia. Estás haciendo algo que puede ser una pena infamante, que tiene que ser una pena que está violando los derechos humanos de las personas. Entonces, ¿qué es lo que debe hacer un juez constitucional? Cumplir con lo que le señala la Constitución, pero una Constitución viva. Lo que pasa es que los ciudadanos no sabemos lo que es la Constitución. No sabemos que ahí están establecidos las competencias del presidente de la República, la competencia de los gobernadores, la competencia de los jueces, la competencia de los legisladores, la competencia de los regidores, lo que pueden hacer o no pueden hacer las autoridades. Bajo un principio, lo que no está prohibido está permitido. Pero lo que no está permitido para ti, autoridad, está prohibido. Claro. Es decir, la Constitución surge para dotar a las ciudadanos y a los ciudadanos de un instrumento de tutela. ¿Y cómo se construye ese tema cuando me lo violan? A través del juicio de amparo o mecanismos constitucionales que los prevé propiamente la Constitución, como se llama la controversia constitucional y la acción de inconstitucionalidad. Oye, y qué bueno, Carlos, que
este tipo de programas se dan no solamente para el gremio jurídico, sino para la ciudadanía, para que se acerque, que entienda, que vea que efectivamente la autoridad no puede hacer lo que quiera sus deseos.